Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende a la hora que vean ustedes estas anécdotas del Gran Henry. Quiero mandar unos saludos muy especiales para los muchachos de la reunión de la SBI de Valencia que están esperando a que salga estas anécdotas y se reúnen ellos allí, después las comentan y nos mandan unos saludos muy cariñosos, muy cariñosos. Son gente joven que quieren saber cómo se desarrollaba la magia hace 50, 60 años. También de Maracaibo nos han mandado unos correos y unos emails celebrándolo y tal, que también lo ven, y bueno, me alegro muchísimo de eso porque en especial, y quiero de ustedes, algunos de ustedes que conozcan la biografía de un mago de mi generación o un poco antes de mi generación, de la década del 60, 70 del año pasado, que lo hayan conocido en Venezuela, en Chile, en Ecuador, en España, en Alemania, de mi generación, que me manden su biografía o sus datos biográficos, que lo vamos a comentar aquí, porque principalmente si son profesionales. No tengo absolutamente nada, ninguno con los que no son profesionales, pero mi encanto, mi situación es para los que se han ganado el pan con la varita debajo del brazo. Esa es mi idea, de destacar todos aquellos magos que de una forma u otra se ganaron el pan, repito, con una varita debajo del brazo. Eso tiene mucho mérito antes y lo tiene ahora también. Entonces, Chen Kai, por ejemplo, me gustaría si yo se la pido, me la va a mandar y va a decir, pues que me mande también algo de sus datos biográficos y también para que yo poderlos explicar aquí. Y vamos a crear después una especie de coloquio, de discusión, para sacar el beneficio a la magia. Bueno, mis cosas salían como iban viendo. Ya saben ustedes lo de la bicicleta. Yo regresé, saben ustedes, después que tuve un show allá. En el año 54, la verdad es que fue para mí un año que ya alcé un poquito el vuelo, un poquito la categoría. Se acabaron las aldeas, se acabaron los caseríos, se acabaron los pueblos pequeños y empezaron a venir pueblos mayores, ya con ciertos teatros, ciertos cines de alguna envergadura y algunas salas ya mayores. Y eso fue incrementando poco a poco mi estímulo, mi show y la tal. Hay una cosa que yo recuerdo, que de un pueblo que nos habían arreglado todo, aquel señor que yo le conocí, y que se llamaba La Cañada, y había que venir desde Ballesteros caminando unos kilómetros. Aunque le parezca mentira lo que le voy a decir, un señor me dijo, no vayan caminando de noche por ahí, por el camino hay muchas culebras, y nos ponían unos tiras de ajo, en las piernas, abajo en los tobillos, para poder caminar. Cosas de pueblo y cosas verídicas también. En ese pueblo yo tuve la oportunidad de llegar, había un correo que apenas paraba, ¿no? Veníamos de Ballesteros y llegaba a La Cañada, y óyeme, de una forma que llegamos justo a tiempo, y yo lo pude agarrar en marcha. El tren lo pude agarrar en el último vagón, en el estribo, en marcha. Pero Desiderio, que venía de atrás con la maleta y con el velador, un velador que nos habíamos hecho a mano, se cayó. Y se abrió la maleta por allí, los trucos, y el muchacho se cayó entre la carbonilla que había allí. Yo no tuve más remedio, cuando ya el tren estaba tomando mucha marcha más rápida, me eché al suelo y fui a ayudar a decir, ¿qué te pasó? Tal, nada, mire, tal. En ese momento veo que un señor está apagando las luces de esa pequeñísima estación, y veo que son apenas van a ser las 1:30 de la mañana, con un frío que iba a ser, porque que estaba haciendo era mayo, y todavía hacía un frío fuerte de la primavera. Y le pegué un grito al señor, mire, por favor, oiga, ¿cómo nos va a dejar aquí y tal? No, pero esto ya se cierra y aquí hay una salita de espera. Y pude rogar con el señor que nos dejara allí. Íbamos a estar 7 horas hasta que pasara el siguiente tren. Y ahí, como nos pudimos arreglar, salimos a buscar leña, unos fósforos y tal, y papeles viejos y tal, y pudimos aguantar el ahitor de frío en aquella salita de espera hasta el tren que venía a las 9 de la mañana. Esas son anécdotas que aparentemente no tienen sentido, pero para que vean ustedes el sacrificio que había que hacer en aquellos momentos. Y así es. El smoking, ya me lo hice, el smoking, yo no podía estar ya, pues como les dije del capítulo anterior, y un amigo de mi padre, Arellano, me hizo un smoking precioso.
precioso, es azul eléctrico, ya lo verán ustedes en fotografías más adelante, precioso, y lo mandé a hacer con todos los bolsillitos que decía la prestidigitación al alcance de todos, donde estaban escondidos y tal, y después de mucho que me sirvieron. Hay una anécdota, desde luego, también que merece la pena que lo demos aquí, porque en Puerto Llano resulta que viene un cura, don Pedro Muñoz, y viene a poner una radio Puerto Llano, y entonces se entera por allí con don Ismael el comisario, que era muy amigo, se entera de que había un artista allí, que no había más artistas allí, no hacía ni zarzuelas ni nada, y había un muchacho que hacía magia, y me pone en contacto con él, me puse en contacto con él, nos caímos muy bien, él me entregó una de las cajitas, era aficionado, y tenía una de las cajitas de que cae cuando cierra cae la tapita para esconder la carta, y tenía un tubo Raymond hecho forrado de papel de crochet, de papel muy bonito y tal, y bueno, fueron 2 juegos más que pasaron al repertorio. Recuerdo que me dice, oye, tú no serías capaz nosotros vamos a tener un programa los jueves que para la gente que vamos a abrir aquí al público para que vengan 15 o 20 personas, no venían más, y entonces vas a hacer televisión por radio, magia por radio. Pues yo tengo la palabra televisión puesta en mi subconsciente siempre. ¿Cómo? Pero, don Pedro, ¿cómo voy a hacer yo magia por radio? Si eso no, pero tú lo haces, lo vas haciendo tal y como si fuera el show, y yo lo voy narrando. Y efectivamente, elegí algunos efectos muy bonitos, y entonces, por ejemplo, la carta en la frente, entonces él decía, señoras y señores, ahora el gran Henry da una carta que la muestra, que la vemos todo el público la ve, y la regresa al paquete, y de golpe empieza a mezclar la mezcla, y de impro-golpe se le pega las cartas en la frente, y le pregunta al espectador, ¿qué carta usted vio? El 5 de oro, y el 5 de oro que se había quedado en la frente. Así estuvimos varios programas, los jueves, media hora, hacíamos especialmente magia en la radio. No sé si habrá habido otra ocasión o otro, pero en aquel momento yo no creo que hubiera nadie, un mago que hiciera magia en la radio. Y después ese era bonito, era el otro que vamos a hacer un día, la vista perspicaz, cuando el hombre decía, le vendan los ojos, y entonces agarra el paquete, lo lanza al aire, ¡zum!, y agarra la carta firmada por el espectador. Esto ha sido el gran Henry con el número de la vista perspicaz. Y lo había la gente, y qué cosa, me decía el tipo que lo oían, será porque no había otra radio o lo que sea, y lo oían. Este cura, que llevamos toda muy buena relación, un día me dice, en uno de esos programas, me dice, Henry, quiero invitarte porque el padre Rodríguez, director del seminario de Ciudad Real, como ustedes saben, los seminarios eran donde iban a estudiar para cura una cantidad de muchachos jóvenes. Va a haber un evento muy importante donde ya algunos de los seminaristas van a quedar ya listos para hacer la primera misa, y me gustaría que vinieras como fin de fiesta de un 3 días que va a haber de cosas naturalmente relacionadas con el cura, con el seminario. Me dice, bueno, vamos, dice, mira, me tengo que ir 3 días antes porque yo voy a colaborar en la organización, en las conferencias, en las cosas. Digo, ¿tienes que venir conmigo? Sí. Digo, oye, pero tendrás que convivir porque no vas a hotel ni nada, y en el propio seminario te vamos a dar una habitación. Y efectivamente, llegué allí, un muchacho de Daimiel, que se llamaba Daniel precisamente, me dieron un cuarto, me dieron una sotana, yo puse allí mi maleta de trucos, ya con el smoking de Arellano hecho, que por eso es que acepté, un auditorio fabuloso como tienen las monjas y los curas, y estuve viviendo 3 días como un seminarista, desde el principio de la mañana, al levantarse en la mañana, las horas, el aseo, la cosa del desayuno, las horas de recogimiento, las horas de estudio, las horas de estar en la iglesia rezando. Todo un seminarista completo, la vida que hace un seminarista para que quiere ser cura. Y yo hice esos 3 días completo, toda la rutina, la hora de acostarse muy temprano, la hora de levantarse muy temprano, todo como un seminarista normal.
con Daniel, que me lo pusieron de ayudante. Y bueno, llegó un momento, el día que iba a ceder el show, que lo había preparado una rutina bastante buena, ya con el smoking ya azul eléctrico, que ya, imagínese usted, esto ya me parecía yo que era otro. Y el padre Rodríguez me llamó aparte, eran unos jardines muy bonitos que había en el seminario, y yo con unas cartas, hazme algo, y le hice unas cositas, le hice el enfile, le hice la carta, la pinto, y entonces después, para hacerlo muy corto, pero una anécdota que pudo haber cambiado mi vida para siempre, él de una forma muy subliminal me sentó allá en un banco de aquellos jardines tan bonitos, una fuente por allí, mi sotana estaba arrastrando por el suelo, y me dijo: Enrique, quiero preocuparme por ti, tienes novia, tu familia, ¿a qué se dedica? ¿Qué es tu padre? ¿Qué tal? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué proyectos tienes? O sea, contándome, sacándome un poco de la vida. ¿Tienes novia? ¿No tienes novia? Esto sí, tengo novia y tal, en fin. Entonces me dice, porque mira, subliminalmente, digo, yo quiero ser profesional, padre, yo quiero ser esta profesión, yo quiero, es que no quiero ser ni aficionado, pues quiero ser profesional, vivir de la profesión, de lo que usted va a ver esta noche, Y entonces me dijo: no, pero mira, esa vida, eso es muy largo, tú eres muy joven, la vida es muy larga, ¿por qué no mejor tú, pues, con la facilidad de palabra que tienes, que veo que tienes en las veces que nos hemos podido reunir por acá, me insinuó que me metiera a curar, que me quedara en el seminario, que era bienvenido, que no iba a tener gastos ninguno, que el seminario de allí me iba a pagar todos los gastos, pero que quería que fuera a curar. Me lo dijo subliminalmente. Yo le dije: mire, padre Rodríguez, mañana, cuando usted me vea trabajar esta noche, yo le contesto, yo le agradezco mucho porque ustedes hacen un servicio a la humanidad, los misioneros por todo el mundo y tal, hacen mucho bien, pero es muy bonito. Y a mí no es que me gustaría y no me gustaría, pero es que mis pensamientos son otras cosas. Bueno, hijo, pues nada, aquí tienes siempre tu puerta abierta, mañana hablamos. Hice el show, y modestia aparte, creo que fue un show bastante bueno, porque yo ya había adquirido poco a poco cada vez más confianza, porque ¿qué quieren que les diga? Ya han oído ustedes que yo tenía ganas de irme a Madrid, pero me podía haber ido a Madrid, haberme fugado de mi casa, como ya lo hice con Por la Fama, y haberme ido a Madrid. ¿A Madrid a qué? Cuando uno va a una capital y cuando uno tiene que estar preparado. Y yo sabía muy bien que todavía no estaba preparado para una capital como Madrid, que ya la había conocido con lo del carné. Hay que estar preparado, hay que prepararse. Todo no viene así. El éxito no llega por casualidad. Tiene uno que prepararse. Y entonces yo seguía preparándome ahí, y entonces esa fue la idea. Y no me quise ir a Madrid. Bueno, fue así fugado. Esperaba que cuando llegara el servicio militar llegara. Al regresar a Puerto Llano, después de esta anécdota, una vez que el padre Rodríguez con el padre Muñoz habían hablado, me dijo allí en el taxi que nos iba a llevar de autobuses, a la estación de autobuses: aquí tienes siempre tu casa abierta, cuando quieras te puedes venir, que serás muy útil para nosotros, me dijo como despedida. Al llegar de nuevo a Puerto Llano, después de haber estado 4 días fuera, me encuentro empapelado completo Puerto Llano, desde la última pared hasta el último, donde ponían prohibido pegar carteles. Allí había carteles de un mago que se llamaba Chan. Chan no había oído había oído hablar de los magos chinos que se habían puesto muy de moda por aquella época. Me habían hablado de Fu Manchu, me habían hablado de Chan, de Lin Fu, de un Chan, Li Chan, que estaba también, que había oído algo, a Barceló y a otros magos, pero no tenía un conocimiento grande, ¿no? No había visto nunca, en Puerto Llano había visto todos aquellos que les dije, pero un Chan. Precioso, con el espectáculo Maravillas del Mundo, se llamaba Maravillas del Mundo,
empapelado con unos afiches preciosos, preciosísimos, con la cara de él, con el espectáculo, con el fin de fiesta de él. Muy bien. Y yo dije, bueno, pues tengo que conocer a Chan. Y pregunté, ¿dónde está? Está en el Hotel Castilla. Y como siempre, con ese ímpetu de conocer magia, me aposté cerca del Hotel Castilla, que estaba muy cerca del Gran Teatro, hasta que por fin, a la hora y pico, a la hora que yo me imaginaba que iba a ir al teatro, salió Chan, un hombre alto, vestido muy elegantemente, vestido a la inglesa, con una chaqueta cruzada con los botones acá, muy elegante, alto, muy bien, muy fino, con mucha personalidad. Y llevaba un perrito chihuahua, de esos salchichas, un chihuahua, y él lo llevaba él, y iba, la primera vez que yo veía quizás un perrito de este tipo. Y llegó efectivamente al Gran Teatro. Y una vez que llegó al Gran Teatro, pues yo enseguida hice todo lo posible para ver si había la forma de poderme entrevistar con él. Y había el regidor del Gran Teatro, el administrador del Gran Teatro, era un amigo de mi padre, que estaban en las cosas de las minas, pero era allí. Y ya sabía, como yo había estado en el Gran Teatro, que allí a mí me gustaba la magia. Fui a él, le hablé, le dije, mira, ¿habría posibilidad de que yo pudiera hablar con el señor Chan, entrar por la puerta de los artistas y que tú me lo presentaras y tal? Mira, pues vente, yo no sé si él es muy asequible, el representante también es un señor muy educado y tal, pero no sé si te va a recibir o no, yo haré todo lo posible por presentarte. Pasé allí la hora, esperé un rato y efectivamente Leodoro, que se llamaba el muchacho, tocó al camerino de Chan, que ya un camerino antes tenía jugo de naranja y mucho té, puesto allí té y jugo de naranja, y le digo, señor Chan, le voy a presentar aquí al ilusionista de Puerto Llano. Y me recibió con cierto, no un calor así y tal, pero por educación, quizás por esto y tal. Me dijo, siéntese tal, y me preguntó, ¿por qué quiere ser ilusionista? Pero me gusta mucho, señor Chan, yo ya he hecho esto, tengo algunos shows por allí, por el Capital, tengo el carnet de profesional. Ah, sí, qué bien. ¿Y dónde aprendiste? Pues he aprendido solo aquí, he aprendido a través de los libros y de otros magos que he tenido de compañeros. ¿Y piensa ser profesional? Sí, esta es una vida muy dura. Me dijo él también lo mismo, que una vida muy dura. Quiero entender que puede ser así, pero me gustaría ser. Me entrevistó un poco más, me preguntó si tenía alguna especialidad, le dije que no, que hacía pues lo que le llamamos hoy magia en general, y le dije, ¿puedo ver, señor Chan, el espectáculo por aquí entre cajas? Y me dijo, no, para que disfrutes más de él. Me lo dijo de buena manera, y es verdad, no hubiese disfrutado nada viendo cómo se mueven los esqueletos y cómo se mueven las ayudantes, que viéndolo de frente. Era mucho mejor. Y como obsequio, ante la despedida de una entrevista de 10 minutos, me dejó dos tiridas de papel de seda con los dibujos chinos, unos dibujos en chino que yo conservé como una especie de por años, lo puse en mi cartera y por años me acompañaron eso, porque creía que aquello me iba a dar mucha fortuna y muchas oportunidades en la magia. Y era como una especie de amuleto, pues, que lo empecé a cargar. Vi el show abajo, y el show de chinesco pues no tenía que ver nada, por ejemplo, con el de Ricciardi, o no tenía que ver nada con el de Cristescu que había visto antes. Era un show diferente. Él lo hacía muy bien, con muchísima categoría. No hablaba castellano, que yo creí que no hablaba castellano, pero después me enteré, cuando él me recibió en castellano, que hablaba perfectamente inglés, y el show lo presentaba en español, pero nunca pronunciaba él. Por ejemplo, decía, y ahora coloco aquí el halo chino penetra dentro de uno del otro. Ahora la palabra china pone aquí, pongo aquí la palabra china y pongo los esqueletos danzantes que son fabulosos, que cerraba la primera parte, y salí como siempre encantado y con un recuerdo de Chan muy, muy cercano, porque por ejemplo con Ricciardi no había hablado, pero ya con Chan, mira qué cosa, ¿no? Hablé. Y si ustedes siguen estas anécdotas, verán ustedes como en apenas 14 años, como los destinos o las vidas paralelas de Chan y la mía se cruzan con una diferencia de edad enorme, porque ya
cuando yo vuelvo a ver a Chan, él ya era un hombre de 84 años y yo ya era un hombre de 30 y tantos, que eran los 50 que me llevaba en ese momento. Quedé gratamente con Chan muy bien, impresionado como siempre, y eso me daba fuerza y me daba calor para seguir siendo lo que quería ser, un mago profesional. Y ahora que lo vamos a poner, vamos a hacer como siempre un efecto. Les voy a repetir que estos efectos que yo hago son los que hacía en aquella época. A medida que vayamos prosperando, que vayamos visitando casas de juegos y que vaya yo prosperando, le haremos los juegos de la época. Pero yo quiero he tenido mucho énfasis en hacer los juegos que hacía en aquella época, que posiblemente yo he dicho que no hay juego bueno, malo, antiguo o moderno, es simplemente la forma en que uno los presente, la forma que uno, como yo digo hoy en día, la forma que uno los venda en el público, porque uno es un vendedor de un producto que se llama magia y saberlos vender, y no importa si tenía para los magos, tenía 50, 40 años anterior, se hacía 27, hoy en día, no, los juegos en manos de cada ilusionista cobran un valor fuerte, mediano o pequeño, pero todo depende de la personalidad del mago. Seguidamente, señoras y señores, a continuación van a ver ustedes uno de los números más espectaculares que he hecho en mi vida, simplemente a ciegas le llamo yo, porque es algo inconcebible. 40 cartas completamente diferentes, que eran para aquella época, para mí con 19, 18 años eran mis 40 amantes, porque las llevaba para todas partes. Después Pepe Carro, que es su frase, le puso 52 amantes con mucha categoría, porque uno está enamorado de las cartas para siempre, mezcladas así. Señor, por favor, ¿cómo es su nombre? Tal, vamos a hacer, quiere tomar la amabilidad de tomar una carta, por favor, tome una carta de las 40, la que usted quiera, la que usted quiera, y la recuerda, que es muy importante que la recuerde, y la recuerde para y todo el público que la vea también. Mire, aquí entre medias está el paquete de 40 cartas, si usted la quiere poner por el centro, por favor, y observen que yo no, señoras y señores, observen que yo no estoy mirando. Y ahora, aunque les parezca mentira, está mezclada entre medias. No hago ninguna manipulación especial, sino que solamente lo que agarro es una bolsa simple y llana y ponerla es aquí. Y una vez que la coloco aquí, tengo las 40 cartas metidas dentro de una bolsa y la carta entre medias de las 40. Puede haber quedado tal. Y además de eso, yo le doy un sac para arriba, para abajo, le doy un arriba para abajo. ¿Y qué hago ahora? Señoras y señores, yo voy a meter la mano en la bolsa a tratar de buscar, a ver, yo creo que esta no me parece por el tacto, pero yo creo que sí. Esta es su carta, señor. No. ¿No es su carta? No. ¿Es mayor o más pequeña? Mayor. ¿Es mayor? Bueno, pues déjeme aquí buscar aquí entre medias por abajo. Yo creo que sí. Esta sí puede ser. Esta es su carta, señor. No. Mayor. Sí, mayor. ¿Mayor que esa todavía? Entonces es increíble. Mayor que esa. ¿Qué carta era la suya, señor? El rey de copas. Pues mire, señor, el rey de copas, justamente aquí está. El rey de copas. ¿Y qué cree usted? Si usted me hubiese dicho, por ejemplo, más no hay, porque resulta que aquí en esta bolsa no hay nada y solamente la tercera fue su carta, justamente la mayor que había en el paquete, porque el resto de los paquetes no había más. Increíble, pero era su carta la mayor, el rey de copas.